Sobremesa con Lulú Medina. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Jiménez Solomon, director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Rodrigo es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con estudios en Gobierno y Gestión Local por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y tiene una especialización en técnicas de negociación, juicios orales y derecho constitucional, comparado también por el ITAM. Es experto en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas, con énfasis en infraestructura de comunicaciones y transportes, telecomunicaciones, desarrollo económico, seguridad y procuración de justicia. A nivel estatal se desempeñó como jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de México y subsecretario de Fomento Industrial y Desarrollo Económico, entre otras responsabilidades dentro de la administración pública a nivel estatal y federal. Bienvenido, Rodrigo. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y de verdad que teniendo a Rodrigo Jiménez, muy querido por mí, tengo la fortuna de haberte conocido cuando estabas en Desarrollo Económico y siempre he guardado un cariño especial por ti. La verdad es que siempre has sido generoso conmigo, pero en esa ocasión en especial hicimos muchas cosas que valieron la pena y siempre lo hemos hecho. Y yo creo que Desarrollo Económico para mí y para ti fue especial porque en ese momento yo estaba como presidenta del Consejo. Así es. Y un momento bien importante para el país fue 2017-2018 porque fue la elección presidencial, hubo un cambio importante, un discurso político muy fuerte. El sector empresarial lo tomó, pues creo yo, como de vía personal. Estaban asustados, se hablaba de la cancelación de inversiones muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Y lo que a mí me pidió el gobernador del estado fue, oye, pues vamos a darles confianza, ¿no? En un estado donde el sector empresarial es parte de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Y sin duda así lo es. Fíjate que fue bien interesante porque yo me recuerdo que efectivamente de hecho hubo algunos posicionamientos de mi parte muy duros en donde yo pedía que el sector gobierno no nos viera a nosotros como que éramos los malos, ¿no? O que algo estaba mal en nosotros. Al final del día, el sector empresarial a nivel nacional y a nivel mundial somos quienes apuntalamos toda la parte de desarrollo, tanto económico como social. Y a veces a los empresarios se nos ve como, decía Churchill, ¿te acuerdas? Que decía, o te ven como la vaca que hay que ordeñar, o la carreta de la que hay que jalar, o sea, dices, no inventen. Sí, claro. ¿Cuándo nos van a dar el estatus y el lugar que nos corresponde al sector empresarial? Es difícil, ¿no? Es difícil que desde el punto de vista, cuando tú me dices esto, yo me pongo a pensar, digo, sí, o sea, cuando un gobernador dice hay que darles confianza, yo creo que es lo único que pedimos, confianza y oportunidades, no queremos dádivas, ¿no? Claro, y eso yo aprendí mucho de ti, Lulú, y del sector empresarial, porque yo venía de trabajar con un sector empresarial fuerte, el sector de las comunicaciones y el transporte en México, con mucha inversión internacional, pero a veces cuando uno está en el panorama nacional e internacional, deja de voltear a ver lo importante que es lo local. Y me decían ustedes, es que 9 de cada 10 empleos en el país lo generan las empresas, 6 de cada 10 las micro y pequeñas empresas. O sea, el empresario es realmente la lana de México, o sea, es quien genera. Y el gobierno administra una parte mínima de lo que genera el sector empresarial. Y algo que me marcó mucho fue que me dijeran, no venimos a pedir, déjenos trabajar. Tenemos más de 200 trámites en el estado, en los municipios, y lo que queremos es, no me apoyes para que yo logre mis metas, es, en buena medida, intenta no estorbarme. No, y es un tema interesante, ¿no? Porque también el gobierno dice, bueno, es que nuestro trabajo es regular, nuestro trabajo es imponer administrativamente para que las cosas funcionen y se genere un equilibrio, pues, estatal, nacional y global en esta sociedad que tenemos y que vivimos. Fíjate que voy a disentir, yo creo que lo que le toca al gobierno es facilitar. O sea, cuando dices imponer, por supuesto que a nadie nos gustan las cargas impositivas. O sea, hablar de impuestos en mi cabeza ¿no? Bueno, yo creo que la de todos los que nos están viendo dicen impuestos y te hace clic así. Sobre todo los que, como yo, somos contribuyentes cautivos y nos friegan más del 30% al mes en todo lo que ganamos, ¿no? Pues sí, pero obviamente... A nadie le gusta pagar. No, bueno, yo entiendo el tema de las cargas impositivas, pero yo digo, a ver, sector gobierno,
facilítenos las cosas. Claro. Ábranos las puertas. Y nosotros nos metemos hasta la cocina, o sea, no tenemos mayor tema, no tenemos mayor tema. Pero fíjate que es bien interesante, yo creo que a mí me hubiera encantado que hubieras seguido en desarrollo económico. Sé que has tenido otras oportunidades que finalmente las has disfrutado y has hecho que las cosas sucedan. Esa es la magia de hacer, ¿no? Claro. Porque yo eso es algo que te admiro. Cuando tú tienes esa gran capacidad de donde estés, ¿no? Haces que las cosas funcionen, dices, valió la pena. Pero por supuesto que el sector económico hubiera sido mucho más interesante, sobre todo para nosotros. O sea, nosotros me refiero a los empresarios, porque estábamos muy empatados contigo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado realmente con Rodrigo Jiménez? ¿Quién es Rodrigo Jiménez y hacia dónde va Rodrigo Jiménez? Pues es una pregunta, yo creo que las más difíciles de contestar. Cuando te pregunta, por ejemplo, pues, ¿cuál es tu canción favorita o tu película favorita? Yo siempre contesto, ¿para qué? O en qué momento de mi vida, o cómo amanecí, ¿no? Ese día, si quiero escuchar algo pues, muy romántico porque amanecí muy contento con mi esposa, o si más bien quiero hacer ejercicio, entonces quiero meterle algo que me dé mucha energía. Igual es esa pregunta para mí, o sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Pues, decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. El 50% te toca a ti, en lo que tú trabajas para ti, en lo que estudias, en lo que te preparas, en el esfuerzo que haces todos los días. Pero hay una buena parte que es la circunstancia que te toca vivir. Algunos dicen la suerte. Me tocó estar ahí, no me tocó y cómo la pude aprovechar. Creo que la mitad, el 50% de lo que yo soy, he intentado cultivarlo, he hecho un esfuerzo importante. Estoy viviendo además un nuevo momento en mi vida porque ahora ya soy papá de 2 niños, un niño de 4 años y una bebé de 5 meses que me tienen enloquecido. Y hoy me veo mucho en eso, ¿no? Más allá de pensar en un adulto joven, de su carrera profesional, de los logros que quiero tener, hoy volteo a ver a mis hijos y digo, y más después de la pandemia que vivimos, quiero poder estar cerca de ellos. Quiero poder ejercer mi paternidad y que ellos sientan la confianza y la integridad de un papá presente. Eso quiero ahorita. Y la otra parte, el 50% de las circunstancias, bueno, depende de muchas cosas. Entre ellas, ya iniciamos prácticamente un proceso electoral en el Estado de México. Yo soy un servidor público, he trabajado 15 años en gobiernos. También mi circunstancia depende de los resultados electorales que se puedan tener. Pero tú has construido, o sea, yo creo, sí entiendo, fíjate que ayer precisamente tocábamos a Ortega y Gasset, estábamos en una cena en la Ciudad de México y tocamos a Ortega y Gasset de El hombre y su circunstancia. Sin embargo, yo sí creo que esa circunstancia la puedes cambiar. Y yo me refiero a esto porque tú y yo somos gente que cambia, o sea, que hace que las cosas sucedan. Nosotros no nos quedamos esperando, y creo que tú tampoco nunca lo has hecho. Por supuesto que nos dan un palo, sí, claro. Y de pronto te dicen, pues, ¿qué crees? Pues no sirves de reina, ¿no? Y te bajan. Sí, pasa. Sí, claro que pasa. Pero a veces para dar un paso adelante hay que dar 2 pasos atrás. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, al final del día, en la vida, no puede ser todo. Si es plano, ya no fue felicidad. Y qué aburrido, ¿no? Pero además ¿No te morirías de aburrición de decir, bueno, pues yo nací aquí, hago esto, tengo un éxito relativo, puedo no hacer nada? Pues yo siento que ¿Cómo a mí me reproduzco y me muero? La cabeza como que se me apagaría un poco. Sí, por eso precisamente te digo que a mí me parece que disiento, porque no creo que sea solamente la circunstancia. Sí entiendo que, yo me acuerdo cuando yo era muy joven, me decían, oye, lo que pasa es que en el momento, debes de estar en el momento adecuado con la gente adecuada para que sea ingenuo. Eso no puede ser. O sea, capacidad más oportunidades igual a desarrollo. Claro. Fíjate, hay algo que me decía mi abuelo que me acuerdo, que es una analogía, ¿no? Me decía, en la vida hay que ser perros callejeros. O sea, perros callejeros, mi abuelo, ¿qué le pasó ahora? Yo no quiero ser un perro callejero, ¿no? Digo, sí, los perros callejeros siempre saben encontrar agua. Fíjate, crean su propia circunstancia. Digo, hay algunos perros callejeros que les va muy mal, pero a la mayoría los ves y dices, bueno, aprenden a sobrevivir. La circunstancia sí te la puedes construir tú. O más que construir, tú puedes aprender a identificar las oportunidades. Oportunidades hay en todo. En todos los trabajos, en todas las condiciones, siempre se puede hacer más. Siempre puedes ir hacia adelante para poder resaltar. Pero bueno, algo me inventaré yo también, dependiendo cómo esté la circunstancia. Dice mi esposa, se burla un poco de mí, que yo soy el Milchambas, ¿no? Que si yo mañana me hago bolero, me invento el sindicato de boleros, ¿no? Que yo lo que le digo es que más bien me gusta divertirme, que siempre me gusta verle a las cosas el lado
retador y el lado divertido para poder hacer algo más. Fíjate que ahí coincidimos tú y yo. Yo también siempre me divierto. Yo soy muy positiva como tú. O sea, esa es una gran ventaja. Decían en la casa tuya, decían, bueno, a ti te cae algo del cielo y dices, qué bendición, porque eso es de buena suerte. No pasó el pájaro, te zurró y dices, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que me zurró, porque finalmente con eso me va a dar buena suerte. Pero seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Rodrigo Jiménez. En unos momentos más regresamos. Por favor, no nos dejen de ver. Gracias. Según el sexto proyecto de monitoreo global de medios hecho por el Observatorio de Medios, las mujeres fueron solo el 13% de los sujetos y fuentes en los noticieros televisivos monitoreados y el 21% en las noticias digitales. El 50% del personal del Sistema Mexiquense de Medios Públicos son mujeres, y de los 12 noticiarios nuevos, 8 son conducidos por ellas, garantizando así la equidad de género en este medio de comunicación. Fíjate, Rodrigo, que ahorita que estábamos hablando acerca de los filósofos, ayer yo platicaba y decía que mucha gente, si te diera la oportunidad de estudiar la filosofía a fondo y que no le echara de su cosecha, obviamente te da para que seas mucho más analítico, para que veas, ¿no? Y que empieces a visualizar. Y ahorita yo me quedé pensando en que efectivamente tus capacidades, tú eres un hombre inteligente, eres un hombre que tienes luz propia. Gracias. Esa es una bendición, pero eso también es una desgracia. Y porque a veces tener luz propia hace que mucha gente se espante. Claro. ¿No? Dice mi mamá que tener hijos inteligentes es difícil porque es un reto mayor. Coincido, cuando uno cuestiona las cosas, tienes que encontrar respuestas. Cuando no las cuestionas, pues ahí están y te satisfacen. Mi mamá estudió filosofía, por cierto. Fíjate. Mi mamá es filósofa de la UNAM, de la Universidad Nacional, y mi papá es sociólogo también de la UNAM. Entonces te puedes imaginar el tipo de educación que tuvimos en mi casa, ¿no? Nos enseñaron a razonar, a cuestionar. Y eso también implica un reto, porque no todo tiene respuesta, o no siempre te gusta la respuesta. Pero sí coincido. Mira, yo no sé si es peligroso tener luz propia o no. Yo siempre he creído que la gente inteligente tiene un gran pecado, y es uno que hay que controlar siempre: la soberbia. Cuando tú conoces a alguien inteligente y te das cuenta que es de estas personas que creen que todos son tontos menos él, fíjate, dicen, no, es que todos son tontos menos yo, que soy brillante, inteligente, pierdes en la vida. Hace rato decías que en las posiciones que yo he tenido en este gobierno estatal hemos podido hacer, pero es eso, hemos podido hacer. Siempre ha sido un trabajo en equipo. Y a mí me gusta mucho contar siempre con un equipo, muchos de ellos están ahorita tras las cámaras, de gente capaz y que además es mucho mejor que yo en lo que hace. Yo siento toda la confianza del mundo en saber que si le pregunto a mi director de administración o a mi directora de televisión algo, o le encargo algo, sé que lo va a hacer mucho mejor que yo. Eso no quiere decir que yo pueda dirigir y tomar decisiones, esa es mi chamba. Pero a veces a la gente inteligente le pasa lo contrario. Entonces se convierte en una persona acaparadora, micromanager, dicen ahora los libros, que no sabe delegar. Y eso aplica no solamente para el trabajo, hasta para la vida familiar, ¿no? De repente dices, híjole, es que por favor deja que tu esposa o tu esposo haga algo, ¿no? O sea, tú quieres hacer todo, entonces pues el que mucho abarca poco aprieta. Fíjate que yo sí creo que entonces ya no eres inteligente. Cuando tú quieres controlar absolutamente todo, ya no fuiste tan brillante. Yo sí creo que en términos generales tienes la gran fortuna de tener gente que conoce su negocio, que conoce sus oportunidades, pero también es cierto que tú mismo, tú vas generando qué hacer y dónde estar. Y en ese sentido, cuando tú haces equipo, logras los objetivos. O sea, donde estés, tienes una gran responsabilidad y la responsabilidad se llama tus colaboradores. Claro. O sea, cuando tú dejas de tener la idea y tienes que entender que a alguien le cuesta más trabajo esto y que a alguien le cuesta menos trabajo, y al final del día tú tienes que llegar a buen puerto. No hay opción, ¿no?
Pero, Rodrigo, tú estudiaste, a mí me acuerdo mucho de una anécdota que me platicaste hace muchísimos años, en donde tu papá te llevaba a la escuela, a la escuela y te baja y te dice, ten 10 pesos y checa la llanta, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esa anécdota? Me aplicó esa a mi papá porque esa fue buenísima. Entré yo a prepa, mi primer día de clases, yo tenía 15 años, y mi papá me iba a llevar a la escuela en su coche, y en el periférico me dice, oye, me está sonando raro el coche, bájate y checa la llanta. Me bajo. Y me bajó el vidrio y me aventó una moneda de 10 pesos, fíjate. Todavía me acuerdo, no sabía ni cuánto costaba el transporte público él porque me dejó solo 10 pesos y ya tuve que resolver. Y se arrancó y se fue. Y dije, ay, qué chistoso mi papá, ya se fue, ¿no? Me senté, ahorita viene, vi el reloj, no llegaba, y dije, pues tengo que llegar a la escuela. Y me empecé a mover, a aprender a mover en la ciudad. Hoy que lo pienso, eran también otros tiempos, por lo menos el conocimiento que teníamos de la violencia que sucede en el país y en el mundo parece que no era lo mismo, tal vez era que no sabíamos lo mismo. Pero bueno, soltó un muchacho, como muchas familias sueltan a su muchacho o a su hija, de repente en las calles y le dice, pues a la selva, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba muy enojado, ¿no? Llegué a la escuela y dije, me equivoqué, agarré un camión que no era, se me ocurrió preguntarle al camionero, me fue fatal, pero bueno, lo logré y empecé a moverme así en la vida y es algo que yo le agradezco mucho a mi papá hoy porque pude palpar pues la vida diaria de todas las personas de este país, ¿no? O sea, cómo es y qué implica. Y fue una manera, mi papá, un poco brutal de decirme, al toro, niño, ¿no? Y la verdad, pues creo que sí me dio muchísimo. Fíjate que es cierto, o sea, son historias que marcan y son historias que finalmente te van dando la oportunidad de entender que la vida es totalmente diferente. Y ahorita que dices que tu papá es sociólogo y que tu mamá es filósofa, pues debe ser complicado estar en una familia con una situación, o sea, de pensamiento, sobre todo porque se vuelve retor. Pues sí, o sea, mira, justo estaba platicando con mi mamá en la mañana de eso, por teléfono, porque mi hijo que tiene 4 años ya empieza a retar en muchos sentidos, entonces estamos platicando de ese límite tenue que existe en la vida con los hijos, de educar para que aprendan a razonar y a cuestionar, y por el otro lado, a imponer ciertos límites, sobre todo para cuidarlos de sí mismos, pues son niños, ¿no? Y me decía mi mamá eso, me decía, es que es un reto mayor, porque si tú quieres explicarles todo a tus hijos, hacerlos que entiendan todo, de pronto te vas a encontrar sobreexplicando muchas cosas que tal vez no tengas que explicar. Sí es un reto, pero yo creo que parte fundamental de educar niños y niñas capaces, la educación, siempre decimos la respuesta, es aprender a cuestionar, a razonar y a llegar a sus propias conclusiones. Eso sí, y enfrentar sus consecuencias. Y sus límites. Y sus límites. Y sus límites. Yo sí creo que en la vida, si no tienes la capacidad de poner límites, obviamente empiezas a crear precisamente lo que hay, una anarquía, ¿no? Claro. O sea, realmente ahorita todo el tema de seguridad, y lo tocaste hace un momento, es un tema de que hemos dejado crecer esto de una manera tal en donde nadie ha puesto límites, ¿no? A donde no se ha contenido toda esa masa que es una vorágine, ¿no? Claro. Y que nos está acabando a nosotros como sociedad. Rod, ¿qué estudiaste? Yo soy abogado, estudié en el ITAM, en la Ciudad de México. Tengo 2 posgrados, una administración pública y metodología jurídica, y me he dedicado al gobierno pues prácticamente toda mi vida. ¿Y por qué el gobierno? ¿Por qué no el sector privado? Bueno, sé que ya me quieres jalar, ya ves, es así como Darth Vader jalándote al dark side, vente al sector privado. Bueno, es lo que me motivaba, lo que me gustaba. Aunque no lo crean, el sector privado y el sector público tienen mucho en común. Hoy yo, por ejemplo, dirijo una empresa pública. Este Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Radio y Televisión Mexiquense, AMX Noticias, es una empresa pública, pero empresa. Y mis indicadores son indicadores como los de una empresa normal. Tú me dirás, yo que soy empresaria, pues se trata de inversión, ingresos, rendimiento, utilidades. Si no, ¿cómo? Acá también, aquí yo digo audiencia. Gastamos tantos millones de pesos al año de dinero público, de dinero de la gente, de los mexiquenses, y nos ven o no nos ven en la tele. O sea, al final nosotros también tenemos indicadores, sobre todo en este tipo de empresas públicas que son más paraestatales, en las cuales es un poco más fácil medir. Y siempre he tenido vocación. El gobierno también implica sacrificios. El primero es que nosotros tenemos un régimen legal especial. O sea, sí somos vistos y tratados diferente, como debe ser, porque al final administramos dinero público. Claro. Y eso implica un ruedo completamente diferente, ¿no?
la famosa grilla, que pues sí es dura y puede lastimar incluso a la familia, el estilo de vida que tú eliges, y más ahora que está tan de moda el discurso de la austeridad republicana y lo que implica, cuando ves realmente qué es austero y qué es falaz, y qué es lo que realmente beneficia a la gente y qué le importa y no importa, ¿no? Pero yo escogí el gobierno porque fue mi absoluta vocación, porque siempre he creído que desde esa trinchera podía yo hacer algo para ayudar a mi país, para darle un mejor país a mis hijos y un mejor destino a mis nietos. Hoy entiendo que esa trinchera tiene muchísimas vertientes. La empresa es una de ellas, ¿no? La sociedad civil, la educación, el deporte. Creo que todos podemos aportar algo, siempre. La mía fue el gobierno. A mí, yo en la vida hubiera pensado el trabajar en gobierno, y ya ves que ya fui funcionaria pública y lo disfruté. Y te dije, el día que me platicaste, dije, oye Lulú, a ver, está padrísimo, pero nada más ten claro que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que ponerte enfrente del animal, porque entonces ya juegas con las reglas de todos los que están ahí abajo, ¿no? Sí, y te patean. Y te patean. Y te patean. Pero bueno, realmente yo disfruté ser funcionaria pública, pero fíjate que yo te veo como funcionario público y yo digo, sí está padre, yo veo que lo disfrutas, y sobre todo porque yo entiendo que algo que para ti es muy importante es cambiar el país, es hacer algo por este país. Fíjate, todos los que han estado pasando por este programa que nos diste la oportunidad de hacer, la verdad es que son gente que hace algo por el país, o sea, que no se quedan inertes, ¿no? Que no simplemente lo ven desde las barreras. Y yo creo que esa es la parte padre. Y a ti te veo con ese cariz. Y hace ratito te me diluiste, pero en el siguiente segmento te vuelvo a traer para acá. Una mujer dijo, gracias al feminismo descubrimos que una mujer por sí misma es poderosa, pero acompañada de otra, es capaz de transformar e iluminar el mundo con la belleza de su poder e inteligencia creativa. Lidia Cacho, periodista y escritora mexicana. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Rodrigo Jiménez, que le decía yo que se me había diluido porque decía que él era él las circunstancias, y obviamente citó a Ortega y Gasset, pero yo sí creo que en algún momento tengo que tener mucha claridad. Ya sé que ¿hacia dónde vas? O sea, ¿qué quieres? O sea, porque eres muy joven, porque eres talentoso y porque tienes un compromiso con mi país. Claro. Y el país mío y el tuyo es el mismo, entonces no estamos en el del Principito. Entonces. Fíjate, te voy a platicar una anécdota interesante. Aquí en el Estado de México, sobre todo, que los políticos son muy formalistas, ¿no? Muy de método. Hay una vieja tesis que dicen que inventó el profesor Hank, que fue gobernador del Estado, un gobernador pues fuerte, con unas frases memorables, pero, y decía, no, a mí denme por muerto, ¿no? O sea, a mí, ¿le interesa esto? No, a mí denme por muerto, ¿no? Es la vieja tesis hanquista. Que a mi generación, o sea, nos dicen millennials, ya no gusta porque pues, no suena neta, ¿no? O sea, si alguien te dice, a ver, eres subdirector de recursos humanos de HP en México, ¿te gustaría ser CEO de la empresa? Denme por muerto. El que te dice que no es o un mentiroso, o perdón, ¿cómo? Te estoy diciendo, subdirector, que si quieres ser el director general de todos y me dices que no, o no entiendes o me estás mintiendo. Si eres jugador de fútbol de el Necaxa, que por cierto lo voy al Necaxa, no se rían muchachos, yo sé, me lo voy al Necaxa, pero me cae bien el Toluca. Bueno, yo le voy a la América. Está bien, bueno, mira. Y eres el centro delantero y te dicen, oye, ¿quieres ser el centro delantero de la selección nacional para ir al Mundial? Si te dice que no, es o un mentiroso o lo que ya dije, ¿no? Okay. Y yo creo que se vale si le dices, oye, ¿quieres ser el centro delantero de la selección? Pues sí. Oye, ¿quieres ser el CEO? Pues sí. Eso es muy diferente a o tener la capacidad o llegar a hacerlo. Pero claro que se vale anhelar. Yo claro que quiero crecer. Sería mentira decir lo contrario. ¿Me explico? Sí.
creo que todos, ¿no? Todos los que trabajamos aquí queremos. Sí, pero o sea, no dijiste qué. Bueno, no te voy a decir, porque soy mexiquense y soy político. Pero ya dije que claro que me gustaría crecer. Ok, pero bueno, por lo menos ya lo pusiste en la mesa. Sí, porque eres muy hábil y sí me vas a dar otra historia de 10 minutos, ¿no? Para que se acabe el segmento. Y entonces ya me atarantaste. No, bueno, está perfecto. Fíjate que efectivamente, qué bueno que quiera hacer lo que quiera hacer, está perfecto. Y bueno, ya que tocaste al profesor Hank, yo te sugiero que vayas al Señor del Huerto, a Tlacomulco, porque estaba el profesor Hank, estaba orando y pidiéndole a Dios que por favor lo hiciera gobernador. Y junto a él, es una anécdota que cuentan también de él, junto a él estaba un señor que tenía a su esposa en el hospital y que necesitaba 50 pesos para sacarla, ¿no? Y entonces lo oye el profesor y saca la cartera y le da los 50 pesos y le dice al señor, no me lo distraigas. Sí, no me lo distraigan. Sí, no me lo distraigas, ¿no? Entonces le dio... Ahí, bueno, pero al señor le hizo el milagro. Pero también a él. Le hizo el milagro. Pero también no se lo distrajo y llegó a gobernador. Sí, es bonito ir a ver al señor del Huerto. Entonces yo creo que sí vale la pena ir a Tlacomulco a ver al señor del Huerto, ¿no? Por si acaso habrá que ir tú y yo. Claro, fíjate que algo que estoy empezando a sentir en la vida, que antes no, es... A mí me gusta mucho la historia. A mí me hubiera gustado estudiar historia. Mi abuelo me convenció de no estudiar historia, de estudiar una carrera que me pudiera aportar más en la vida. Era mi abuelo, veía la vida desde otro ángulo, que hoy le agradezco, por cierto. Y yo tenía un poco esta obsesión de legado, ¿no? Que todos lo tenemos, me imagino, ¿no? O sea, ¿cuál es mi legado? ¿Qué voy a dejar? Mi trascendencia. Es un tema existencial. Así yo tenga mi tiendita, ¿cuál es mi legado? O me dedique a ser artista, ¿cuál es mi legado? Pero cuando tienes hijos cambia completamente esa visión. Ese es tu legado. Es innegable. Por eso soportamos tener hijos, la friega que implica, ¿no? Dices, ahí están. ¿Qué quiero yo hoy? Tener hijos sanos y felices. Pero no se da solo y no depende solo de mí. Y sí vivimos en un país que tiene mucho que dar, pero que también es canijo, ¿eh? Hay que hacer algo, siempre desde nuestras trincheras. Fíjate que ya que entramos ahorita me recordaste a Jean-Paul Sartre. Tú leíste El Muro seguramente, sí, claro, ¿no? Y La Náusea, seguro que lo leíste. Entonces, fíjate, cuando tú empiezas a plantear, yo me imaginé a este joven con dos papás con un talento totalmente, o sea, no es común, de verdad no es común tener a un sociólogo y a una filósofa juntos. Tampoco fácil. No, yo lo sé, o sea, es como cuando, de verdad, o sea, yo soy psicóloga, entonces, obviamente... Me encanta, es como estar en una terapia el programa, ¿no? Pero con vista atrás, no están bien ustedes en mi terapia. Es que es multitudinaria. Está bien. Pero fíjate, está bien interesante, porque ahorita que te estoy oyendo, yo digo, sí es legado, pero una cosa es legado y otra cosa es trascendencia. Claro. Y otra cosa, la parte más interesante, dices, oye, es que ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Pues a tus hijos lo único que les vas a dejar es la formación suficiente para que aprendan a salir adelante ellos. Claro. Yo no puedo vivir su vida. Y tú dices, yo quiero que sean felices. Yo también quiero que mis hijas sean felices. O sea, claro, para mí es importante que sean felices. Pero la felicidad no es una constante. De acuerdo. La felicidad son momentos y lo que les vas a... Y es un ángulo de apreciación, sí, ¿no? Exacto. Tú puedes decir, soy totalmente miserable e infeliz porque me pasa todo esto. O decir, oye, yo soy feliz porque me pasó esto bueno y esto está complicado, voy a salir adelante, pero también es un tema de actitud. Sí, es una cuestión de actitud, es una cuestión de deformación, claro, porque además dentro de tu propia familia te deforman. Claro. O sea, mucha gente dice, es que en la familia formamos, no es cierto, en la familia deformamos, claro, igual que te deforma la carrera. Sí, porque protegemos. Sí, claro, y cuando te deforman, fíjate, cuando te deforman, que dices, oye, es que a mí me enseñaron, ¿sí? Y tú volteas y dices, uy, qué pobre, ¿no? O sea, pues no te enseñaron gran cosa, ¿no? Claro. O sea, volteas a ver a la gente y dices, Pero aquí es donde yo me pongo a pensar, yo digo, a ver, si tienes muy claro hacia dónde vas a ir, y si tienes muy claro con los hijos, y si tienes muy claro con el país, yo me pregunto, ¿en dónde te has atorado o ha sido más complicado para ti? Híjole, qué buena pregunta. Pues no todos en nuestra vida nadamos contracorriente, ¿no? En muchos sentidos. Lo más difícil para mí
han sido dos cosas. Una, por mi carácter, por mi manera de ser, soy hiperactivo, soy bastante distraído en general. Aprender a aterrizar los proyectos cuando me aburren. Ya me imaginé que quiero hacer esto, ya lo estoy implementando y de repente digo, me aburrió, aterrízalo, acábalo. Eso es importantísimo en la vida, ¿no? No dejar las cosas a medias. Y otra es ser tolerante a la frustración. De repente nos ha de pasar a todos, ¿no? Que dices, ya me frustré, ¿qué hago? Ya no quiero más, no lo voy a aventar. La disciplina, creo yo, que es difícil. Y además, mi generación, a diferencia de la tuya, a ti probablemente tus papás, la escuela, te formaron carácter. Esta visión de la vida de, ¿quieres salir adelante? Atórale, chambea, estudia. Mi generación nos educaron diciendo, tú eres especial, tú tienes un lugar en el mundo, tú mereces, tú puedes ser un cambio. No te voy a decir cuál es mejor o cuál es peor, las dos tienen ventajas y desventajas, pero como millennial, darte cuenta ya que sales a la selva, al monedazo y el muévete, dices, pues ni me ven especial, ni vengo a hacer un cambio, ni voy a generar algo espectacular que me dé una esencia y un rumbo y una visión. Creo que es una mezcla de ambas. Y eso para mi generación es complicado. Como yo he visto que para tu generación es complicado, depende de repente tratar con millennials, ¿no? Y sobre todo emplearlos. Decir, híjole, o sea, ya me vino a vender el mundo es una maravilla y el proyecto y esto tiene además un derrame personal y una visión holística. Creo que la mezcla pero de luego talentos. ni entienden la holística. Pues pero también creo que ha aportado mucho mi generación al mundo en entender que las personas importamos y que la vida se compone de muchas cosas, no solo del trabajo, también de una visión personal y de una valoración propia. Entonces, eso a mí ha sido lo que me ha costado mucho, ¿no? Saber empatar mundos. Yo he tenido, salvo este gobernador actual, que el gobernador del Mazo es mi jefe, somos prácticamente la misma generación. Yo antes trabajé con puro jefe mucho mayor a mí, o sea, uno de mis jefes era un almirante de 83 años. Yo tenía 27 años. Entonces, le aprendí muchísimo, pero algo que me gustó mucho es que creo que también ellos aprendieron un poquito de mi visión del mundo, de la de mi generación, que es algo que a veces no empata, ¿no? De repente dices, híjole, o sea, están separadas las visiones de cómo ven las cosas. Y esto que ven ahorita en la tele, las y los televidentes del Estado y del país, es precisamente la mezcla de visiones de una persona millennial de menos de 40 años que dirige un canal, que tiene más años que yo, y que se mezclaron los talentos de gente que aquí veo algunos, ¿no? Que tienen trabajando toda la vida aquí. Y una persona que llegó con otro tipo de experiencia, otro tipo de ideas, e hicimos una mezcla, así como le pones a tus listas de música en el celular y a ver qué me sale. Dijimos, ok, vamos a tomar decisiones juntos, vamos a escucharnos con tu experiencia, con mis ideas y con las tuyas. Y el resultado es una televisora que creció de 850,000 personas, que diario la veían, a más de 4 millones todos los días. ¿Funciona? Y creo que la empresa puede ser algo similar. Fíjate que ahorita que es cierto, ahorita que estás diciendo esa parte, yo entendí dos cosas. Para ser funcionario público no necesitas saber todo de todo. No. Necesitas tener la visión, solamente eso. Y tener de alguna manera una sensibilidad para entender el cómo, claro, el por qué y caminarlo. Y ahorita que te estoy oyendo, cómo creció el canal, cómo obviamente el canal se ha impactado de manera muy interesante y hoy me siento más orgullosa porque, bueno, el pertenecer al canal ha sido una bendición, te he de decir, y sobre todo, no me importa que no me invitaras a la fiesta de fin de año, por cierto. No era para empresarios. No importa, o sea, te lo ahorro, pero fíjate que es bien interesante porque sí ves un canal diferente. O sea, a mí me tocó cuando, no sé, en el consejo me pedían algunas entrevistas y demás, y yo sí veo un cambio. El equipo que colaboramos juntos aquí es un equipazo, o sea, realmente es un equipazo, o sea, con muy pocos recursos, porque efectivamente has hecho maravillas con muy poca gente. Bueno, muy pocos desde una visión y muchos de otra. Si tú le preguntas a la televisora pública de Colima, te va a decir, ¿cómo? O sea, si eso dice Concha Suave, ¿qué dirá Bolillo Duro? Me van a contestar. El Estado de México tiene mucho. Somos un Estado muy importante y muy imponente. Sí, pero a ver, yo me refiero, pocos recursos, me refiero a que
con los mismos recursos que tú estabas haciendo 850, ¿sí? Estás haciendo 4 millones diarios. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es? Igual que la empresa, ¿sabes cuál es mi principal recurso, mi mayor capital? El recurso humano. Claro, el humano, ellas y ellos. Sí, claro. Ellas hacen esto. Sí. Era prenderle un poquito la mecha, ¿no? A decirles qué quieren hacer, qué podemos, qué no podemos. Y es increíble. Y aparte, a diferencia de otras dependencias públicas donde el indicador es difuso, que si funcionó o no funcionó la política pública, aquí es clarísimo, es audiencia. Y compito con los big boys, con las televisoras privadas. La audiencia se divide en lo que quiera ver. Y ahora con las plataformas digitales, ¿no? Que le prendo y le apago cuando yo quiera y lo puedo ver en mi teléfono conectado en un parque si quiero gratuito. O sea, que hayamos logrado consolidar la audiencia más grande en la historia de este sistema, y no solo es llegar a ella, sino mantenerla, es realmente un éxito de mis compañeras y compañeros que refleja además, y lo quiero decir, más de 38 años de trabajo de directoras, directores y muchos trabajadores y trabajadoras del sistema que me antecedieron, porque no se llegó a esto de la nada. Yo les decía, yo quiero hacer esto porque vine a pararme en hombros de gigante. No vine a sacar algo de lodo, no es cierto, Sí, aquí esto es un Alberto. gigante. Sí, es cierto. Sí, es cierto, y mira. Es cierto, pero bueno, lo has hecho con trabajo, con talento y sobre todo lo has hecho con sensibilidad. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y prácticamente estamos llegando al cuarto segmento. Seguimos. Por favor, no dejen de vernos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Lulú. El Sistema Mexiquense de Medios Públicos se ha posicionado como el medio público más importante del país, llegando a una audiencia de 37 millones de televidentes a través de sus 3 canales de señal abierta, 34.1, 34.2 y 34.3, a todo el país a través de los sistemas de cable como Sky, Total Play, Easy, Star TV y Megacable, por sistema satelital llegando a Estados Unidos, sur de Canadá, el Caribe, Centro y Sudamérica, y a todo el mundo a través de su página de internet y ahora con su aplicación móvil. El Sistema Mexiquense de Medios Públicos cuenta con 925 paneles solares que permiten reducir el impacto ambiental, disminuyendo la demanda de energía eléctrica y la emisión de gases de efecto invernadero, así como los costos asociados al consumo de electricidad. Este conjunto de paneles se instalaron en una extensión de 3.300 metros cuadrados, posicionando a este medio como un referente en la generación de energía limpia. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y teniendo como invitado a alguien que está dentro del canal, nada más que a Rodrigo Jiménez. Rod, hablabas acerca de la tolerancia a la frustración y yo creo que en la tolerancia a la frustración uno tiene que tener la capacidad precisamente de ir por la vida resolviendo los problemas. Y yo creo que ni siquiera te das cuenta qué tan frustrado estás. Claro. ¿No? ¿Y qué tanto te afecta? ¿Y qué tanto te afecta? Sí, claro. Y cuando tienes tolerancia a la frustración, tienes que aprender a caerte, sacudirte, Sin levantarte y vámonos, ¿no? Sin duda. Y así es la vida. Y aquí yo me pregunto, hemos tocado un poquito de todo, hemos tocado un poquito de tu vida privada, un poquito de tu vida laboral, un poquito de tu pues prácticamente de tu forma de pensamiento, pero algo que a mí me gustaría tocar, y nada más volteas a ver qué vas a sacar de la chistera. A mí algo que me gustaría tocar, ¿cuáles son tus sueños? Ay, mira, Lulu, soy una persona multihobbies. Soy de esas personas que agarra un hobby y le gusta mucho y tengo 8. Juego béisbol con mis amigos, me gusta montar a caballo, ahora con mi hijo, ¿no? Me encanta montar a caballo, me gustan los deportes. Soy en general un soñador, esa es la verdad, ¿no? Yo quiero seguir aportando en donde esté. Me gusta tener la oportunidad de hacer algo que denote un cambio hacia algo positivo. Y creo que cuando tienes esa manera de pensar, tú eres la persona que califica su propio éxito. Y es un tema bien difícil, ¿no? O sea, tú te fijas los propios parámetros de tu éxito en la vida. Cuando alguien más te los impone, normalmente pues los hijos lo vomitan, ¿no? Dicen, no, hijo, sí, mi papá eso quiere, ¿no?
¿cuáles defines tú para ti? ¿Y cómo los calificas, ¿no? Y aparte es difícil porque de pronto la vida se te va en ello. De repente abres los ojos y dices, caray, ya tengo tanto tiempo en esto. A mí me gustaría, la verdad, seguir creciendo mi perfil público, rodeándome de gente capaz que me dé oportunidades y experiencias padres. Mira, te voy a contar una anécdota bien padre, de cosas que yo viví gracias a los cargos públicos. La primera es, yo conozco todas las entidades de la República y es un país gigantesco México. O sea, es que a veces no se puede entender la dimensión de nuestro país hasta que de repente viajas el mismo día de México a Tijuana y de regreso. Y dices, caray, o sea, es muy grande, la extensión de este país es gigante. Y cuando te ponen estos comparativos que ves en internet, donde ves el tamaño de nuestra geografía dibujada en Europa, y dices, híjole, es que México es del tamaño casi de toda Europa, ¿no? O sea, ya tomo un tren y cambio de país y de cultura. Aquí también, ¿eh? Aquí tomas tu coche y cambias de estado y cambias de mundo. Es una cosa bien diferente. Es algo que a mí me nutrió muchísimo y que me enseñó además que si solo en el Estado de México, que son 125 municipios y tantas regiones, no puedes comparar el sur con los volcanes, dices, no, pues es que son incluso orígenes étnicos distintos. Así es. A mí me gustaría seguir pudiendo conocer. Y mira, me tocó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una experiencia bien padre. Lanzó el gobierno federal un satélite. Imagínate, es un satélite. Es cuando dices, ¿qué se trata esto, no? En Cabo Cañaveral, en Florida. Y fuimos al lanzamiento del satélite, estábamos en la NASA, imagínate en la NASA, en la sala de así de comando de la NASA, con los científicos, y empezaron a contar en la madrugada, porque tiene que lanzarse cuando va a ser el alba, 10, en inglés, 9, 8, de repente dicen, se cancela el lanzamiento. Y yo escuché que el gringuito que estaba diciendo el lanzamiento porque lo intentó hacer, en español dice, no, pues se cancela el lanzamiento porque hay un gato. Dije, no jodan. O sea, hay 14,000 millones de pesos invertidos en el satélite y estos gringos quieren cancelar el cuetazo porque se cruzó un gato. No inventen, ¿no? De repente, ya dicen, lo dicen en inglés, dicen, no, un barco. Lo que pasa es que no decía bien, dije, hay un barco en la trayectoria, pero te frustra porque dices, híjole, si no lo lanzan en menos de un minuto, me tengo que esperar en la cadena de lanzamientos de más de un año para volver a lanzar. Y la tecnología se hace vieja, pero sí lo lanzaron y salió muy bonito el cohete al espacio, y tembló la tierra y lo vimos. Y después lo celebramos en un desayuno con los científicos. Y me tocó sentarme con un señor que tiene 80 años, que me decía, yo soy físico. Y fíjate, su trabajo era hacer espejos para el telescopio Hubble. Yo me sentí con tanta humildad que dije, yo soy un tipo de este tamaño en el planeta, esto es lo que importa, ¿no? La ciencia, el futuro del desarrollo, las artes. Y me gustaría poder aportar en eso, ¿no? Creo que en México hace falta, y en el mundo, una aportación social, un reconocimiento social más grande a los científicos, al arte, y más después de vivir la pandemia que vivimos. Caray, sí. Es que nos salvaron los científicos y las científicas. Sí. Pero por lo general o están mal pagados o están poco reconocidos o brillan pues, los deportistas y los políticos y los cantantes, ¿no? Creo que me gustaría ir un poco hacia eso, como a generar un poco más de sensibilidad en ese tipo de personas que aportan tanto a nuestro planeta y que además son los que realmente generan cambios. Fíjate que te agradezco que me hayas regalado esto y te voy a decir por qué te lo agradezco. A mí me parece que muchos de mis sueños van encaminados a escribir. A mí me apasiona el leer como te apasiona a ti. Y de verdad que yo creo que son de las cosas más ricas que podemos llegar a tener. Y tienes toda la razón. Debemos de ser los más humildes de los humildes porque finalmente, y no como pose, sino como algo auténtico, claro. algo que realmente nos marca, ¿no? Porque cuando tú tienes ciertas habilidades, tienes que saber que tienes mucha más responsabilidad por tenerlo. Claro. ¿No? Y en ese sentido me parece que ese dejo de humildad, de sensibilidad tuya para hablar acerca de todo lo que se podría hacer, va a ser el impacto más interesante porque al final del día eres muy joven y en ese caminar, en ese transitar, de verdad que me encantaría que tu huella sea muy, muy, muy grande. Pues, Rodrigo, estamos prácticamente terminando. Estamos prácticamente dando por concluido el programa. Ha sido una delicia estar contigo y gracias, me gustaría que
que nos platicaras, y sí te voy a pedir que te tomes tu tiempo, tienes todo el tiempo que tú quieras, que te tomes tu tiempo, porque realmente estamos cerrando, pero me encantaría que platicaras algo que tú consideras que valdría la pena que el teleauditorio lo escuchara, porque mucha gente se hace imágenes. O sea, a ti te crean una imagen y a veces... Oye, ahora con las redes proyectas la tuya, ¿no? Tú mismo te construyes una imagen en torno a tu perfil, que dices, yo quiero demostrar que soy un deportista y me tomo fotos corriendo, o que soy una persona que atiende a la gente, tú salgo en la foto. Ahora las redes sociales es... Pues, yo tengo amigos y amigas que ven sus redes sociales y dices, no, pues, si lo conocieran, ¿no? Sí, ya sé. Pero fíjate, yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, pues me encantaría que nos platicaras. De veras, yo creo que hay muchas cosas que no tocamos. Traté de ser muy prudente. La prudencia es una virtud. Sí, claro. Está bien, está bien. Y me encantaría que platicáramos acerca, que nos platicaras algo que realmente te gustaría poner. Finalmente, tú sabes que esta es tu televisora y es tu programa, pero sobre todo, yo creo que hemos sabido construir amistad tú y yo. Y yo creo que son de las cosas con las cuales yo me quedo. Soy muy afortunada, tengo amigos de chile dulce, sal y manteca, muy queridos y entrañables, y eso lo aprecio enormemente. ¿De verdad, Rod? Aunque le vas a la América, Lulu. Fíjate que no le voy a la América, no me gusta mucho el fútbol, pero te voy a platicar que sé que todo el mundo odia a la América, y como yo soy Contreras, yo no me debería haber apellidado Mérida, sino Contreras, y entonces todo el mundo... Salvo un amigo muy querido que es Mauricio Quintanilla, que él es americanista de Hueso Colorado. La verdad es que yo no le voy a negar a nadie, ¿no? Un día me dice un amigo querido también, que tú lo conoces, me dice, Arturo, es que usted le tiene que ir al Toluca. Le digo, ¿por qué? O sea, es que usted, le dije, pues vele tú. Claro. O sea, ¿a mí qué? ¿No? Claro. Pero es cierto, o sea, y yo siempre digo que la América, pues, nadie lo quiere, por lo menos en mi estado, y entonces pues yo estoy feliz. Está bien. Está bien. A ver, platícanos. Eso me pasó con mi hijo, que tiene 4 años. Me escuchó. Alguien me dijo, ¿a qué equipo le vas? Les dije, ¿y le va a ir tu hijo a ese equipo? Le dije, no, para nada. Yo quiero que le escoja a quien quiera. Le puedo ir a todos menos a la América. Y me escuchó. ¿Y ahora qué crees que me dice? A la América. Entonces al principio le dije, no. Y ya no le voy a decir nada para que se lo olvide. Y no se le olvida. Ahora me trae en jaque, ¿no? Que con el América, yo que ve mi cara y se ríe, ¿no? Pues está bien. Así son los hijos, ¿no? Sí, coincido. Mira, Lulu, yo he gozado mucho mi paso por aquí. Esta es la primera institución pública en la que trabajo, donde mis compañeras y compañeros están sonriendo. No es fácil eso, o sea, piensen quien nos ve en sus trabajos, si es un factor común que la gente esté sonriendo. Y hay algo, ¿qué cosa es más natural en el mundo que una sonrisa, no? Cuando uno te sonríe, dices, amabilidad, sonrisa, así recibimos los mexicanos a la gente del mundo, ¿no? Bienvenidos, mi casa es tu casa, ¿no? Y aquí siempre están sonriendo. Bueno, no siempre, a veces no, pero por lo general sí. Y eso implica que están contentos, que les gusta lo que están haciendo. Y es esos trabajos donde, si entraron tan chavos muchos, siendo estudiantes, y están aquí es porque están cumpliendo su sueño, porque les gusta la radio, les gusta la televisión, y es algo que a mí me han contagiado. Y he disfrutado muchísimo mi paso por acá. Y que tal vez es lo que más voy a extrañar. Empaparme de esta gente que con su entusiasmo te dice, órale, jala, ¿no? Que sin importar la hora del día, el día de la semana, te dicen, yo le entro, yo hago, yo transformo, pues porque es lo que les apasiona. Y te deja también una enseñanza fuerte. Hay que hacer lo que te apasiona en la medida de lo posible. Sí, muy cierto. Yo creo que cuando tú logras entender que la pasión es la parte más importante, como el motor más importante, que te guste lo que hagas, aun cuando lo que estés haciendo no sirva para nada, para los demás, que sirva para ti. Y verle el gusto a lo que estás haciendo, sí, claro. También de eso depende muchísimo. Hay pocas cosas que uno puede escoger en la vida. A la familia no se le escoge, ¿no? A la pareja se le escoge, a veces. Uno cree, ¿no? Sí. Y a los amigos. Al trabajo, pues la mayoría trabajamos en pues, lo que hubo, en lo que toca, en lo que se puede. Pero siempre se le puede ver el lado positivo, ¿no? Siempre se le puede ver lo que sí te gusta. Tal vez, como tú decías hace rato y me parece muy sabio, no todo es felicidad, pero sí tenemos momentos de felicidad. Aprécialos, atesóralos. Una vez me pasó, se ríe de mi familia porque de la nada les dije, qué bien me siento, ¿no? Se rieron como, ¿te sentías mal? Decía, no, justo, es que solo digo que me siento bien cuando me he sentido muy mal. Fíjate,
Solo valoro la salud que tengo, lo bien que me siento, lo feliz que estoy, cuando no lo tengo. Y es un chip. Sí. Hay que verlo al revés. Sí. Hay que decir, si usted no está viendo en su casa y se siente muy bien, diga, Qué qué bien me siento. Si se siente mal, le deseo que se sienta mejor. Vea el programa de Lulú, se va a divertir y seguro se va a distraer un rato. Pero creo que vale la pena, ¿no? Cambiar un poco La el chip. verdad es que ha sido una delicia tenerte. Hay mucho por trabajar, mucho por hacer, Rodrigo. Y yo creo que vamos por muchas cosas y esa es la parte interesante. Claro. ¿No? Yo no me quiero morir sin haber hecho lo que ya se me pega a mi regalada gana. Claro, ¿no? claro. Así es de que, ¿qué te digo? Muchas gracias por todo. Gracias siempre. a ti, Lu. Muchas gracias, con mucho cariño, de verdad, muy agradecida siempre. Gracias al equipo que tienes un equipote que nos hemos ido hermanando. Da mucha lata a veces, Ivonne, Pepe te regaña 10 veces, ¿no? Te dice, pero bueno, es parte chamba, de esto y es todos chamba. los demás. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Sobremesa con Lulú Medina. No deje de vernos.